En 2012, una estudiante universitaria fue encontrada dentro de su departamento y estaba claro que alguien le había quitado la vida. El perturbador crimen ocurrió bajo circunstancias que no tenían sentido. No hubo señales de entrada forzada, una extraña nota escrita a mano y una línea de tiempo llena de vacíos. El caso de Faith Hedgepeth se convirtió en uno de los crímenes reales más desconcertantes de Carolina del Norte, rodeado de secretismo, detalles contradictorios y años sin respuestas. Y tomaría casi una década para que la verdad siquiera comenzara a salir a la luz. Y aún ahora siguen existiendo preguntas. Faith Hedgepeth nació en el condado de Warren, Carolina del Norte, y al año de su nacimiento, sus padres se divorciaron y ella se fue a vivir con su mamá a Hollister y luego a Warrenton. Faith era parte de la tribu nativa americana Haliwa-Saponi y al crecer la definían como una joven amable y brillante. Faith era muy estudiosa, fue una estudiante de honor durante toda la preparatoria y también participó en el equipo de porristas, clubes y varios eventos escolares. Como Faith era una estudiante de puros dieces, le otorgaron la beca Gates Millennium para asistir a la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Faith fue la primera persona en su familia en graduarse de la universidad y estaba muy emocionada. Su papá había asistido a esa misma universidad, pero por alguna razón no se graduó. Pero su familia estaba muy feliz de que ella realmente intentara terminar la universidad. Faith tenía diferentes ambiciones. Ella quería convertirse en maestra o hacer algo en el campo de la pediatría. Era buena para estudiar, pero las clases de la universidad eran difíciles para ella y las cosas eran un poco complicadas de manejar para Faith, pero logró salir adelante durante 2 años. Después de asistir a la universidad durante 2 años, Faith decidió tomarse un descanso de sus estudios durante las vacaciones de primavera de 2012 y durante ese tiempo, ella vivía en un departamento fuera del campus en el complejo Hawthorne at the View, entre Chapel Hill y Durham, justo en la línea entre los condados de Durham y Orange. Ella vivía en ese departamento con su amiga Karina Rosario y el novio de Karina, Eric Decoy Jones. Ahora, el departamento tenía pocas o ninguna cámara de seguridad, lo cual, como verás más adelante, se convirtió en un gran obstáculo en este caso. Definitivamente no era un lugar seguro para estudiantes universitarios, ni para nadie en realidad, pero Faith no tuvo ningún problema durante el tiempo que vivió aquí. Faith iba a mudarse a otro lugar una vez que comenzara su semestre de otoño de todos modos, así que solo estaba pasando el tiempo con su compañera de cuarto y mejor amiga y aprovechando al máximo la situación. Hablando de compañeras de cuarto, la relación entre Karina y Eric no iba bien. Eric solía ser violento con Karina y en un momento, después de que Karina terminó la relación, Eric se mudó del departamento. Pero algún tiempo después, en junio de 2012, Eric entró a la fuerza al departamento de las chicas, no una, sino 2 veces, aunque Karina había cambiado las cerraduras la primera vez. Así que puedes darte cuenta de qué tipo de persona era Eric. Él quería tener a Karina solo para él, pero la relación era abusiva y a menudo explosiva. Él se iba, pero luego regresaba y le rogaba a Karina que lo aceptara de nuevo, y si Karina no accedía, entonces él recurría a aterrorizarla. Esto obligó a Karina a obtener una orden de protección contra Eric, y la principal fuerza impulsora fue la propia Faith. Ella no quería que su amiga estuviera atrapada en una relación abusiva, y si podía ayudar de alguna manera, lo haría. Y ese era justamente el tipo de persona que era Faith. Era cariñosa y muy desinteresada. Y Karina consiguió esa orden de protección, y ahora Eric tenía que mantenerse alejado del departamento y de ambas chicas. ¿Pero él lo tomó bien? Obviamente no. De hecho, se enfureció aún más, y esta vez su enojo estaba dirigido hacia Faith. En su mente, Faith era quien lo alejó de Karina al convencerla de obtener esa orden de protección. Y esto no le cayó nada bien. Eric amenazó a Faith por teléfono diciendo que, a menos que convenciera a Karina de volver con él, la lastimaría gravemente. Y es evidente que esta situación se salió de control mucho más rápido de lo que cualquiera hubiera esperado. Faith solo intentaba cuidar a su amiga y ahora también estaba siendo víctima de la violencia verbal de Eric. Bueno, por más aterrador que fuera, así quedaron las cosas, y desde que se emitió la orden judicial, Eric no había hecho nada raro. Pero las cosas estaban lejos de terminar, especialmente para Faith. El 6 de septiembre de 2012 fue un día normal, lleno de mandados y trabajo para Faith. Ella tenía 2 trabajos y estudiaba al mismo tiempo.
Por la tarde, un poco antes de las 6 p.m., Faith asistió a un evento de reclutamiento de hermandad para el capítulo universitario de Alpha Pi Omega, una hermandad históricamente nativo-americana. Faith quería unirse a la hermandad con muchas ganas. El evento salió bien, y luego, una hora después, a las 7:15 p.m., Faith salió del evento para ir a la biblioteca de la universidad a trabajar en un ensayo. Faith fue a la biblioteca Davis con Karina, y las dos estudiaron y terminaron su trabajo, y los registros telefónicos muestran que Faith intercambiaba mensajes de texto con su papá entre las 8:30 y las 9. Solo estaban platicando sobre el día de Faith y cómo le había ido en el evento de la hermandad. Y Faith incluso salió de la biblioteca en un momento, dejando a Karina sola. Luego regresó, y alrededor de las 11:30 p.m., las chicas decidieron dar por terminado el día e irse a casa. Pero las chicas tenían ganas de ir a algunos bares para relajarse después de un día ocupado de trabajo y estudio. Así que media hora después de que ambas llegaron a casa, Faith y Karina se dirigieron al Thrill, un club nocturno en el centro de Chapel Hill. En ese momento, Faith tenía 19 años, pero este club permitía que menores de edad bebieran y bailaran, así que las chicas no tenían problema. Ese es un tema completamente aparte para otra ocasión, pero por ahora lo dejaremos así. Y las cámaras de seguridad mostraron a las chicas entrando al club alrededor de las 12:40 a.m. Estaban bebiendo, bailando, y después de un rato, Karina no se sentía bien. Le dolía mucho el estómago, así que las chicas salieron del club después de unos 90 minutos. De nuevo, las cámaras de seguridad mostraron a Karina y Faith saliendo del club poco después de las 2 a.m. Una hora después, a las 3 a.m., Faith y Karina ya habían regresado a casa, y una vecina de abajo escuchó fuertes golpes y portazos que venían del piso de arriba. Era como si hubieran dejado caer una mochila pesada o como si estuvieran volteando los muebles. La mujer de abajo pensó que era extraño al principio, pero después de un rato, el alboroto se detuvo, así que simplemente volvió a la cama porque ya era tarde. Ahora, a partir de este punto, todo lo que sucedió se cuenta desde la perspectiva de Karina y la actividad de su celular y dispositivos electrónicos, solo para que lo sepas. Mira, se accedió a la cuenta de Facebook de Faith justo después de que las chicas regresaron a casa, y luego se envió un mensaje de texto desde el teléfono de Faith a otro de los exnovios de Karina llamado Brandon Edwards. El mensaje decía: «Oye, B, ¿puedes venir por favor? Rosario te necesita ahora más que nunca». Ya sabes. Por favor, hazle saber que te importa. Este mensaje fue enviado alrededor de las 3:40 a.m. A las 4:16 a.m., Brandon respondió al mensaje preguntando quién era el remitente, así que se puede deducir que este tal Brandon en realidad no conocía el número de Faith. De todos modos, los registros telefónicos de Karina también mostraron que ella estaba llamando a Brandon al mismo tiempo. Y luego llamó a un hombre llamado Jordan McCrary, quien era jugador de fútbol en su escuela, y le pidió que fuera a recogerla. Alrededor de las 4:30 a.m., según Karina, ella dejó a Faith dormida en su departamento. Pero lo que fue muy extraño es que dejó la puerta sin seguro. La puerta principal de la casa. Si te vas, ¿por qué dejarías la puerta sin seguro cuando tu amiga está adentro durmiendo? Ten en cuenta que es literalmente un lugar donde no hay cámaras de seguridad. ¿Qué estaba pensando Karina? ¿Estaba tan fuera de sí que de verdad no recordó cerrar la puerta con seguro? ¿O fue otra cosa? Bueno, a partir de ese momento, Jordan recogió a Karina y la llevó a la casa de otro amigo en West Longview Street, en Chapel Hill. Karina le dijo a la policía que llegó ahí alrededor de las 4:30 a.m. Y Karina tenía planes de pasar la noche ahí. Bueno, a la mañana siguiente, el 13 de septiembre, alrededor de las 10:30 a.m., Karina intentó llamar a Faith varias veces. Ella quería que Faith fuera por ella, pero Faith no contestaba su teléfono. Fue entonces cuando Karina llamó a otra amiga que ella y Faith tenían en común, Marisol Ranjo, quien finalmente llevó a Karina de regreso al departamento de ella y Faith. Las dos llegaron un poco antes de las 11 de la mañana y llamaron a Faith. Y normalmente, para este momento, Faith ya estaría despierta, pero ahora la casa estaba en silencio. La puerta seguía sin llave y las chicas entraron y fueron directo al dormitorio de Faith. Y cuando abrieron la puerta, la escena frente a las chicas las traumatizó de por vida. Faith fue encontrada en el suelo junto a la cama y toda la habitación parecía el resultado de una lucha muy violenta. Faith estaba parcialmente desvestida y su cuerpo estaba envuelto en una colcha. Karina fue quien llamó llorando a los servicios de emergencia y a la policía. Ella solo dejó a Faith durmiendo en la cama la noche anterior. Pero ahora ella ya no estaba. La policía inmediatamente acudió en masa al departamento donde encontraron a Faith inconsciente.
Ahora, algunas fuentes dicen que la habitación donde encontraron a Faith era su habitación y otras dicen que la encontraron en la habitación de Karina, pero de cualquier manera, la escena del crimen era un dormitorio y fue horrible. Faith había sufrido un ataque muy fuerte y las heridas no fueron el resultado de ese ataque, y justo al lado de su cuerpo, junto a la cama, se encontró el posible arma homicida, que era una botella vacía de ron Bacardí. Había huellas dactilares y ADN en el cuello de la botella, y parecía que se usó para llevar a cabo el ataque contra Faith. Y ahora, juzgando por el estado en que se encontró el cuerpo de Faith, también se sugirió un motivo perverso. Pero cuando se realizó la autopsia, eso fue descartado, ya que los forenses no pudieron encontrar ninguna evidencia de ese tipo. Y hablando de la autopsia, las lesiones que sufrió Faith fueron graves, y su causa de muerte fue un traumatismo craneal por fuerza contundente. Mientras inspeccionaban la habitación, la policía también encontró algo bastante peculiar. Y era una nota escrita a mano con un bolígrafo en la parte inferior de una bolsa de comida para llevar. Y la nota decía en mayúsculas: "No soy estúpido, celoso", seguido de algunas groserías dirigidas a Faith. Pero lo interesante era que la nota estaba limpia, no tenía manchas rojas como el resto de la habitación. Y esto llevó a la suposición de que la nota fue escrita antes de que se cometiera el crimen, o que fue escrita lejos de la escena del crimen, lo que sugiere que el atacante se quedó un tiempo después del asesinato. Y esto era realmente extraño y una escena inquietante. Alguien había asesinado a Faith y dejó una nota cargada de rabia pero críptica junto a su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué dejarle una nota a una víctima que ya ni siquiera está viva para leerla? Toda la situación se volvía más extraña con cada minuto que pasaba. Aunque no había cámaras de seguridad en la zona donde Faith vivía con Karina, la tasa de criminalidad era relativamente baja. Asesinatos e incidentes inquietantes como estos no ocurrían. El asesinato de Faith dio inicio a la investigación de homicidio más grande en la historia de Carolina del Norte, lo cual, sinceramente, es increíble. Pero todo esto de la nota y cada detalle de este caso no se hicieron públicos al principio. Los registros fueron sellados por orden de un tribunal, y así permanecieron durante 2 años completos, y ni siquiera la familia de Faith sabía sobre las cosas que se descubrieron en ese departamento. Los registros eran tan privados que, al principio, ni siquiera se hizo pública la causa de muerte de Faith. Su familia no sabía nada sobre lo que le pasó a Faith, y permanecieron sin saberlo por más de 2 años. No fue sino hasta julio de 2014 que se levantó el sello de los registros y finalmente se hicieron públicos. Ahora, esta no era una política rutinaria de la policía en Chapel Hill, así que en realidad no sabemos por qué los registros fueron sellados en primer lugar, pero sigue siendo extraño de todos modos. Pero una vez que comenzó la investigación, la policía tenía su lista de sospechosos y la primera persona con la que querían hablar no era otra que el abusivo y volátil ex de Karina, Eric. Él había amenazado abiertamente a Faith, ya que ella fue quien convenció a Karina de obtener esa orden de protección contra él. Así que había un posible motivo aquí, pero lo que era aún más inquietante era el hecho de que Eric había dicho algunas cosas extrañas la noche antes del asesinato de Faith. Él le había enviado un mensaje de texto a un amigo o conocido pidiéndole perdón por lo que estaba a punto de hacer. Y después publicó lo mismo en Twitter, y 3 días después de eso, cambió la imagen de portada de su perfil de Facebook para que dijera: "Querido Señor, perdóname por todos mis pecados y los pecados que pueda cometer hoy. Protégeme de las chicas que no me merecen y de las que hoy desean mi muerte". Esto fue raro. El momento fue inquietante, y lo que dijo a nadie le sonó bien. Bueno, la policía llamó a Eric para interrogarlo y esperaron una muestra de ADN de él. Al principio se resistió, pero al final sí proporcionó la muestra. Mira, en el cuerpo de Faith, debajo de sus uñas, así como en la habitación, se encontró ADN y todo pertenecía a la misma persona. Pero aquí viene la sorpresa. Eric, por más sospechoso que le pareciera a la policía, no fue quien cometió el crimen. Su ADN no coincidía con el encontrado en la escena del crimen. Y fue después de esta revelación que lo excluyeron de la lista de sospechosos. Luego, la policía revisó los registros telefónicos y la actividad reciente de Faith y encontraron mensajes de Brandon, un exnovio de Faith, así como de todos los hombres con los que interactuó cuando estaba en The Thrill con Karina. Todos proporcionaron muestras de ADN y coartadas, y todo coincidía.
Ninguno de los hombres con los que Faith interactuó o habló en el momento del asesinato fue el autor. Mientras todo esto sucedía, se realizaron varias vigilias en memoria de Faith y el complejo de apartamentos, junto con la tribu Hollywood Saponi, ofrecieron una recompensa de $29,000 por el arresto y por información creíble sobre este caso. Y más tarde, la oficina del gobernador en ese momento también añadió otros $10,000 a esa recompensa existente. La familia de Faith quedó devastada. Habían perdido a su hija, la que estaba destinada a hacer cosas increíbles en la vida y que estaba tan cerca de lograr sus sueños y graduarse. Pero ahora todo se había detenido. Y la única evidencia en el caso de Faith era la llamada al 911 que hizo Karina, esa nota escrita a mano y una conversación telefónica grabada y distorsionada. La llamada al 911 que hizo Karina fue muy extraña. Y esto salió a la luz cuando News and Observer informó que Tom Gasparoli se interesó en el caso y profundizó en los extensos detalles. El llanto de Karina en la llamada al 911 parecía bastante antinatural, y según Tom, ni siquiera suena como Karina. Y de hecho, suena más parecido a la voz de Marisol. Recuerda a la chica que era amiga de Faith y la que le dio un aventón a Karina a casa antes de que encontraran a Faith. Tom señaló que Karina dudó en darle su nombre a la operadora y ni siquiera mencionó el nombre de Faith una sola vez durante la llamada. También dudó en tocar el cuerpo de Faith o seguir cualquier instrucción de la operadora. Algo que personalmente también me parece extraño de esta llamada es el hecho de que Karina le dijo a la operadora que parecía que alguien más había estado en la habitación. ¿Cómo pudo concentrarse en la habitación y en cómo se veía cuando su amiga literalmente estaba ahí acostada en la cama, sin vida? En la mayoría de los casos, quienes llaman suelen estar completamente enfocados en la víctima e intentan todo lo posible para ayudarla o reanimarla. Pero Karina, en cambio, se enfocó en la habitación y dijo que había cosas que antes no estaban y que realmente parecía que alguien más había estado ahí. ¿Por qué estaba insistiendo tanto en ese detalle? Y de nuevo, quizá estoy pensando demasiado en esto, pero simplemente fue raro escuchar eso. Pero luego, la nota escrita a mano. Una perita caligráfica, Peggy Wallace, estudió esa nota y determinó que probablemente había sido escrita por alguien usando su mano no dominante. Como si la persona que escribió quisiera asegurarse de ocultar o disfrazar su propia letra para no ser atrapada. Ahora, no sé si la policía ha realizado algún análisis de escritura en esta nota, o si han tomado en cuenta la letra de todos. Si lo han hecho, tal vez simplemente no se ha hecho público, pero esta nota suena como si hubiera sido escrita por alguien que tenía mucha rabia. ¿Hacia Faith? Bueno, no lo sabemos, porque ¿cuál era el propósito de esta nota? ¿Era para desviar la investigación? ¿O realmente era importante? Además, y esto es solo una suposición mía, pero creo que probablemente esta nota fue escrita por una mujer. No sé cómo explicarlo, pero simplemente suena como si pudiera haber sido escrita por una mujer. Podría estar equivocado, pero solo quería señalarlo. La elección de palabras parece muy específica y no como algo que un hombre escribiría por enojo. Pero de nuevo, es solo una opinión, no un hecho. Pero por último, salió a la luz una conversación telefónica que fue entregada a la policía por una amiga de Faith y parecía que fue grabada la noche antes del asesinato. Pero la línea de tiempo es un poco confusa en este caso. La marca de tiempo y la música de fondo en la llamada sitúan la conversación en el momento en que las chicas estaban en The Thrill, el club nocturno. Esta llamada telefónica grabada suena como una conversación de 3 personas que duró unos 3 minutos y se puede escuchar a Faith junto con un hombre y una mujer, y parecía una discusión verbal muy acalorada entre la mujer, un hombre y Faith. Y se podía escuchar a Faith angustiada en el fondo, mientras que las voces masculinas y femeninas se oían participando en algún tipo de ataque y animándose mutuamente a terminar el trabajo. Los nombres Eric y Rosie, que en realidad es el apodo de Karina, también se pueden escuchar en la llamada. Se cree que esta llamada fue grabada de manera accidental cuando el teléfono de Faith marcó por error a su amiga la noche del asesinato o la noche anterior. Esta transcripción también fue mejorada por un experto en audio, Arlo West, y aunque el papá de Faith cree que esta es una grabación del asesinato real de Faith, meses después, cuando se asoció los metadatos con las llamadas y se investigó, se descubrió que esta conversación tuvo lugar en el Thrill. Y aunque el audio fue mejorado, ¿quién sabe realmente qué estaban diciendo o si realmente estaban diciendo algo? Así que toma esta información con cautela porque el audio está muy distorsionado y no sabemos con certeza qué se está diciendo, qué se está haciendo, y lo único que sabemos con seguridad es que sí ocurrió en ese club nocturno.
Así que con toda la evidencia sobre la mesa, Eric y Karina fueron sospechosos al principio de haber atacado y posteriormente asesinado a Faith. Y fue inquietante y extraño que Karina dejara la puerta principal sin seguro y dejara a Faith sola en casa. Este detalle no le pareció correcto a nadie. Se supone que una casa es un lugar seguro y simplemente dejar la puerta principal sin seguro y además tarde en la noche no tenía sentido para los investigadores. Y también los golpes o ruidos fuertes que escuchó la vecina de abajo de Faith sugieren que tal vez Faith fue asesinada justo cuando entró a la casa, porque después de eso, la mujer no escuchó nada más en el resto de la noche. Solo tenemos la versión de los hechos de Karina, y con todos estos detalles saliendo a la luz, nadie sabe a quién creerle. Además, hay otra información muy crucial. ¿Recuerdas a Jordan McCrary, la persona que vino a recoger a Karina a las 4 de la mañana? Bueno, él se presentó y le dijo a la policía que cuando llegó al departamento de Faith, Karina se veía realmente molesta y tenía una mancha roja muy notoria en uno de sus dedos. Además, se encontró una mancha roja de aproximadamente 5 centímetros de largo, posiblemente hecha por un dedo, en el departamento de Faith, en el baño donde Karina dijo que estaba cuando esperaba que Jordan viniera a recogerla. Esto es extraño. Por difícil que sea escuchar y creer, hasta este punto de la investigación aún no se habían realizado arrestos en el caso de Faith. El ADN de Eric no coincidía con las muestras de la escena del crimen, aunque todos sospechaban de él. Y no sabemos si Karina sigue estando en el radar de la policía, especialmente después de estas revelaciones sobre las manchas en su dedo la noche del asesinato, así como la que había en el baño. A partir del ADN obtenido en la escena del crimen, se hizo un perfil criminal y se cree que el perpetrador era un nativo americano de piel oliva y cabello negro. También se hizo público un perfil para asegurarse de que la gente estuviera atenta a cualquier persona que coincidiera con esa descripción. Pero no fue hasta el 16 de septiembre de 2021, casi 9 años después del asesinato de Faith, que finalmente hubo una coincidencia con la evidencia de ADN. Verás, un hombre de 28 años llamado Miguel Salguero Olivares fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en el condado de Wake el mes anterior. Y cuando se tomó su ADN y se analizó en la base de datos, apareció una coincidencia. Era el mismo ADN encontrado en el cuerpo de Faith y en su habitación. Y Miguel fue arrestado de inmediato por cargos de asesinato en primer grado. Él no estaba en el radar de la policía en absoluto, era un desconocido, pero las pruebas de ADN lo ubicaron en la escena del crimen. Y no solo eso, sino que una huella de palma también coincidía con la suya, la cual se encontró en el arma homicida, la botella de ron. ¿Cuáles son las probabilidades de que un hombre haya logrado evadir la justicia durante 9 años tras asesinar a Faith y haya sido atrapado por conducir bajo los efectos del alcohol? Bueno, hasta ahora no tenemos detalles de un posible motivo ni de la conexión de Miguel con Faith o de lo que ocurrió esa noche hace 9 años, pero de todas formas es un avance. No puedo evitar preguntarme, con todas las otras pistas que se investigaron en este caso, todas esas otras personas tenían motivos claros. ¿De verdad es cierto que un completo desconocido haya terminado quitándole la vida a Faith esa noche fatídica? Algo no cuadra, pero los investigadores siguen trabajando día y noche para cerrar este caso. Parece claro que ya tenemos al responsable. ¿Pero por qué? Esa es la gran pregunta aquí, porque algo simplemente no encaja. Ni siquiera puedo imaginar cómo se han de haber sentido los padres y seres queridos de Faith durante estos últimos años. Han estado viviendo cada día durante más de una década sin respuestas sobre por qué les arrebataron a su hija. La investigación sigue en curso y tan recientemente como en noviembre de 2024 se agregaron cargos más graves, incluyendo posesión de sustancias ilegales y asalto al expediente de Miguel. Está tomando mucho tiempo para que el caso de Faith llegue a la meta, pero eso es porque hay mucha evidencia que revisar, 39,000 páginas para ser exactos. Los registros judiciales también revelaron que se espera que el Estado llame a 30 testigos expertos para el juicio. La fecha del juicio se ha fijado para el 28 de septiembre de 2026, mientras que el equipo de defensa de Miguel ha presentado una moción para analizar la mancha aislada encontrada en el baño. Se cree que esa presentación es la base para una defensa de alguien más lo hizo, o tal vez la defensa realmente ha encontrado algo y tratarán de enfocarse en las debilidades del caso. La familia de Faith tiene la esperanza de que obtendrán justicia para su hija y que el responsable finalmente será castigado por lo que le hicieron a Faith. Pero parece que todavía tienen que esperar un poco más para ese final satisfactorio.
Gracias a todos por acompañarnos en otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quiero dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a Kathleen Moore, Mandy Mangan-Walk, Desiree Von Hollywood, Janine Silas y Stronger Than Sepsis. Si también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos, a veces días o semanas antes de que se publiquen para el público. Es una excelente manera de apoyar el canal y realmente aprecio a quienes han decidido hacerlo. Si quieres unirte, puedes hacer clic en ese gran botón de unirse debajo del video o encontrar un enlace en la descripción. Y no lo olvides, las camisetas de True Crime Stories también ya están disponibles. Puedes conseguir una de ellas desde un enlace en la descripción también. Pero como siempre, si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Knotts. Nos vemos en el próximo.